Hola, buenas tardes. Soy el doctor Demetrio Arriola Chaires y primero que nada quisiera agradecer al comité organizador por la invitación y sobre todo por seguir realizando estos eventos de forma ininterrumpida a pesar de las adversidades de la pandemia. Bueno, hoy vengo a platicarles acerca de las actualidades en el manejo intervencionista del dolor crónico musculoesquelético. Estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes como médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, adscrito al área de tomografía y ultrasonido. Este instituto lo componen 4 unidades médicas de alta especialidad principalmente, una unidad de comunicación y terapia verbal, la unidad de quemados o CENIAC, una unidad de ortopedia y la unidad de rehabilitación. Esto nos permite atender de forma integral a todos los pacientes con dolencias musculoesqueléticas y darles el adecuado seguimiento. Bueno, en el objetivo de las pláticas me refiero a actualidades, sobre todo mencionando las modificaciones que se tuvieron que realizar a los procedimientos intervencionistas derivadas de la pandemia. Entonces, vamos a repasar acerca de las generalidades de esta pandemia, las modificaciones que se hicieron en los procedimientos, sobre todo para evitar infecciones y los nuevos protocolos y guías de manejo en cuestión del uso de medicamentos, las intervenciones musculoesqueléticas para el manejo del dolor crónico, tanto las más usadas como aquellas que demostraron cierta utilidad en las secuelas musculoesqueléticas por la infección de SARS-CoV-2 y sobre todo a lesión de daño del nervio periférico. Bueno, y al final vamos a terminar con algunas conclusiones acerca del tema. Primero que nada, siempre va a ser importante conocer el contexto clínico y epidemiológico de nuestro país. Hablando del contexto epidemiológico, siempre va a ser necesario saber cuál es el factor de riesgo o cuál es la probabilidad de contraer cierta infección por SARS-CoV-2 dependiendo de la actividad. Y más aún, no está exento la realización de procedimientos intervencionistas. También es importante porque con eso nos va a ayudar a planear qué vamos a hacer en un futuro. Por ejemplo, nosotros el blanco objetivo va a ser aquellos pacientes recuperados netos que a pesar de que hayan sido asintomáticos o si fueron críticos, pueden presentar una secuela a largo plazo musculoesquelética o de otra índole. Hablando de generalidades propiamente, hay que recordar que el primer caso notificado de SARS-CoV-2 ante la OMS fue el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, ya se habían reportado casos en revistas prestigiosas como The Lancet el 1 de diciembre y ya se tenía conocimiento acerca de algunos pacientes con esta infección desde mediados de noviembre del 2019. Fue el 11 de marzo del 2020 que la OMS la declara como pandemia. El virus SARS-CoV-2 va a ser de la familia de los Coronaviridae y va a pertenecer a la familia de los virus respiratorios que van a formar síndromes agudos. En este tipo tenemos 6 tipos, los cuales van a ser 4 que son inofensivos, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Este virus va a ser un ARN aproximadamente de 30,000 nucleótidos de longitud y que va a constar de 50 a 200 nanómetros de tamaño y 4 proteínas, las cuales van a ser proteínas E o de envoltura, la proteína S o spike, que es un pico de glicoproteína, la proteína M de membrana y una proteína N que se va a encontrar dentro de la nucleocápside. Esta va a ser una fosfoproteína que va a envolver el ácido nucleico. Los daños musculoesqueléticos por SARS-CoV-2 se cree que se deben principalmente a 2 mecanismos. Uno, por daño directo, y va a ser la infección a través de células que van a presentar receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de la proteasa transmembrana serina 2. Esta se ha visto que hay estos receptores en células como en los neumocitos tipo 2, los responsables de las afecciones respiratorias. Entonces, si se expresan estos receptores, ambos en estas células, van a ser blanco para que ocurra una infección por SARS-CoV-2.
Potencialmente se han demostrado estos receptores en células de cartílago, la membrana sinovial y el hueso cortical. El otro mecanismo es debido a las consecuencias de la hospitalización. Esto se debe a una inflamación sistémica o al uso prolongado del ventilador, que al fin y al cabo va a desencadenar un estado proinflamatorio del paciente mediado por quimiosina 10, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. El uso sistémico de esteroides se ha visto que aumenta la producción de osteoclastos, disminuye la producción de osteoblastos y esto ocasiona que haya una disminución en la densidad ósea y obviamente que haya procesos como la condrolisis, la osteoartritis o la osteonecrosis asociado a una hipoplasia muscular y a una atrofia muscular. Para entender bien la fisiopatología, hay que recordar que la aparición del virus SARS-CoV-2 va a unirse a la célula a través de la proteína de membrana en células que expresen los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos van a hacer que el virus se pegue a la membrana de la célula huésped y posteriormente con la proteína S o los picos de glicoproteína se va a expresar la proteasa transmembrana serina 2, va a ocasionar que haya una escisión proteolítica y una fusión de membranas. Una vez que se fusionan estas membranas, va el virus a liberar el ARN dentro de la célula y este va a ocasionar que haya una producción de proteínas, una replicación del ARN viral y ensamble de viriones. Una vez ensamblados estos viriones, van a liberarse a través de exocitosis hacia el organismo y estos mismos van a contagiar a otras células. Cuando se contagian muchas células va a haber alteración en los mecanismos de homeostasia y va a haber una desregulación en la estructura citoesquelética de la célula y alteraciones en la respiración mitocondrial. Esto en última instancia va a llegar a una apoptosis celular y a una inflamación tisular. Bueno, las modificaciones de los procedimientos musculoesqueléticos en el contexto COVID-19. Primero hay que tener algunas consideraciones generales. Al momento de hacer un procedimiento intervencionista, primero hay que determinar la necesidad y el momento de una intervención. Hay que clasificarlas en electivas y en urgentes. Hay que establecer todos los protocolos y normas para prevenir las infecciones en pacientes que aún no tienen COVID. Y en tercer lugar, comprender la seguridad de los medicamentos. Como vemos, los antiinflamatorios y los corticosteroides pueden alterar la respuesta inmunitaria, entonces hay que saber utilizar las dosis de manera adecuada. En los procedimientos de radiología intervencionista, la mayoría van a consistir en biopsias, drenajes, ablaciones, vertebroplastías, bloqueos nerviosos e infiltraciones articulares. Y yo creo que el 90% de todos estos se lo llevan tanto las biopsias, las infiltraciones y los bloqueos. Bueno, en las urgencias en los procedimientos intervencionistas hay que clasificarlas en si van a ser optativas, electivas urgentes o urgentes. En las optativas, tener en cuenta que el procedimiento se puede diferir hasta 3 meses. Mientras que en las urgentes hay que tener en cuenta cuáles se van a poder realizar, ya que diferentes asociaciones han establecido como procedimientos urgentes una gran lista de estos. Enumeramos en esta tabla la mayoría que corresponden a intervenciones no vasculares. Las de tipo musculoesqueléticos van a ser principalmente 2. La cifoplastía o vertebroplastía por compresión por fracturas de los cuerpos vertebrales o en el manejo del dolor agudo severo. Y aquí en el manejo del dolor agudo severo, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y la homóloga, la Sociedad Europea, clasificaron solamente 2 procedimientos, aquellos que van a tener una recarga de la bomba intratecal o una infección y malfuncionamiento de algún neuroestimulador, mientras que en las semiurgentes clasificaron aquellos con dolor por cáncer, hernia de disco y neuralgia del trigémino. Entonces es importante saber cómo va a estar el periodo de transmisibilidad según la gravedad de los casos.
para saber cuánto podemos diferir el procedimiento. Así tenemos que en pacientes que van a ser asintomáticos, el periodo de transmisibilidad va a durar aproximadamente 15 días, 3 días antes de presentarse los síntomas y alrededor de 10-12 días después de que finalicen los síntomas. Sin embargo, en un paciente grave o crítico, este se puede extender hasta un mes. Bueno, aquí están algunos consejos prácticos para la terapia intervencionista del dolor en el contexto COVID-19, en caso de que tengamos que hacer algún procedimiento en nuestros hospitales. Primero, hay que tener las preparaciones generales, establecer un protocolo y recomendaciones por organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana. Informar al paciente de los riesgos que conlleva someterse a un procedimiento. En aquellos que son COVID negativos, el hecho de hospitalizarse, informarles que corre mayor riesgo de adquirir esta infección, y en aquellos que son COVID positivo, que el uso de medicamentos inmunosupresores en su mayoría puede tener consecuencias más letales que si no se hiciera. En los pacientes de alto riesgo, obviamente deben de limitarse solamente a casos urgentes o emergentes, lo que ya comentábamos. Utilizar guías para la colocación y retiro de equipo de protección personal, ya que esto nos va a llevar a que se haga de una manera sistemática y disminuir los errores. Establecer factores de estratificación de riesgo, saber qué riesgo tiene el paciente, si es de bajo riesgo o de alto riesgo que contraiga COVID, ver qué procedimiento se le va a realizar y la zona expuesta. Optimizar dosis de analgésico, eso los vamos a ver más adelante, y sobre todo evitar la sedación profunda por el riesgo de manipulación de la vía aérea y la generación de aerosoles. Otros son los planes de dotación personal, y esto se refiere a disminuir la exposición necesaria entre el médico y el paciente. Siempre utilizar el equipo médico, el mínimo indispensable para realizar el procedimiento de la mejor manera, y en el caso del paciente, informar a familiares, asignar a una persona para que sea la responsable y solamente tener contacto con ella. Bueno, nosotros necesitamos saber si nuestro hospital o nuestra área de trabajo está preparada para atender pacientes con COVID-19. Por eso, numerosas organizaciones han establecido un checklist que hay que tener en cuenta esos puntos. Aquí les traigo realizado por la Sociedad Europea de Intervencionismo Cardiovascular y Radiológico, el cual es un checklist de 24 puntos a tomar en cuenta, y de los cuales les traigo nada más un resumen de los más importantes. Primero, hay que establecer prácticas de prevención y control de infecciones, así como realizar protocolos de actuación. Establecer definiciones, saber concretamente y claramente qué va a ser un paciente confirmado, un paciente sospechoso, un paciente sano, un paciente con factores de riesgo bajo o alto. Utilizar adecuadamente el equipo de protección personal, saber y disminuir los procedimientos generadores de aerosol, aplicar adecuadamente las medidas de tamizaje, establecer políticas de visita para los familiares, separar a los pacientes entre COVID negativos y COVID positivos, designar áreas de alto riesgo, sobre todo establecer nada más de uso exclusivo COVID, pasillos, elevadores, cuartos, incluso hasta quirófanos. Priorizar procedimientos, equipos y espacio. Aquí darle prioridad a los pacientes que no tienen COVID, y en pacientes que son COVID, si se va a realizar un procedimiento, optar siempre por equipos que van a ser portátiles y de fácil limpieza, como un ultrasonido portátil o los arcos en C. Pero si se necesita la hemodinamia, las salas de hemodinamia o el uso de tomografía o de un ultrasonido estacionario, se tiene que realizar y hacer la desinfección posterior al procedimiento. Establecer flujos de pacientes, tener adecuadamente la distancia social, trazar contactos con pacientes entre aquellos pacientes que sometieron un procedimiento y el equipo médico que entró. Nos ha pasado varias veces que los pacientes son negativos y a los 2-3 días resultan ser positivos, entonces se les tiene que marcar el equipo médico para que tomen sus medidas pertinentes, y obviamente siempre tener una comunicación entre el mismo equipo médico y con las demás especialidades. Bueno, aquí está una guía de manejo de pacientes con COVID-19 confirmados en salas de radiología intervencionista.
Aquí realmente hay varias guías. Yo les recomiendo agarrar la que más se adecue a su hospital, pero siempre debe de dividirse en 4 fases. Una fase de preparación, una fase intraoperatoria, una fase de procedimiento, una fase de seguimiento y establecer acciones concretas y dejar o designar responsabilidades al equipo médico de forma concreta también. Recordar que aquí el médico radiólogo va a ser el que va a coordinar el procedimiento y va a actuar como líder. En esta diapositiva hago hincapié en el uso racionalizado del equipo de protección personal. A todos nos gustaría entrar a un procedimiento siempre con un cubrebocas N95, doble bata, careta, sobre todo si desconocemos el estado inmunológico del paciente, pero las recomendaciones que se han hecho es en un paciente externo sin factores de riesgo para COVID, solamente con una máscara quirúrgica, es decir, un cubreboca triple capa, ni siquiera un cubrebocas N95. Solamente el equipo de protección personal completo se va a dejar para pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 y en caso de que sea un procedimiento generador de aerosol, utilizar respiradores con purificador de aire monitorizado. Aquí les traigo una lista de, bueno, los procedimientos generadores de aerosol. La mayoría, yo creo que ninguno es concerniente al área de musculoesquelético. De hecho, yo creo que ahorita el único que se me ocurre es el bloqueo ganglionar esfenopalatino. Raramente se hace, pero sí hay que tener algunas consideraciones especiales. En pacientes que van a requerir intubación, extubación, o que están recibiendo soporte ventilatorio con riesgo de dispersión mecánica de aerosoles, o en aquellos que van a requerir una succión o aspiración activa de las secreciones de las vías respiratorias. Bueno, ahora vamos a hablar de los procedimientos terapéuticos. Estos son los más comunes y los que han demostrado utilidad en el manejo de las secuelas musculoesqueléticas en pacientes post-COVID. Hay que recordar que la mayoría va enfocado a aliviar el dolor y a detener la lesión de nervio periférico. Bueno, antes de empezar es importante hacer hincapié en que la piedra angular en el medicamento van a ser los corticosteroides y posteriormente los AINES. Hay que recordar que la respuesta innata del virus va a depender predominantemente de la vía del interferón y recordar que los corticosteroides inhiben esta vía, entonces va a haber una inmunosupresión. En los AINES no se ha demostrado eventos adversos a la supervivencia a largo plazo o a la calidad de vida. Sin embargo, hay que recordar que hay un riesgo teórico porque estos van a inhibir la vía de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. Entonces va a haber una menor producción de prostaglandinas, prostaciclinas y leucotrienos y al fin al cabo termina en una depresión de la respuesta inmunitaria. Diferentes sociedades, sobre todo la Sociedad Americana de Anestesiología Regional, va a hacer recomendaciones para los AINES y los corticosteroides. En los AINES sugirió continuar usándolos a pesar de este riesgo teórico, pero en los corticosteroides sí mencionó que se debe considerar la búsqueda de alternativas a estos y en caso de no presentarse en poblaciones de alto riesgo, alguna alternativa, utilizar la dexametasona y la betametasona, ya que son las que han demostrado menor supresión inmunológica. Bueno, en las infiltraciones articulares hay que recordar que a pesar de que sea un medicamento de uso local, este va a ocasionar una supresión transitoria del eje hipotálamo pituitario adrenal, va a ocasionar una insuficiencia suprarrenal secundaria y va a ser más susceptible al huésped de una infección por virus capsulares. Todo esto se ha estudiado más en el virus de la influenza y se cree que el mecanismo del virus SARS-CoV-2 sea el mismo. Entonces, en generalidades, tenemos que podemos utilizar inyecciones intraarticulares y entre estos utilizarlos con medicamentos combinados con corticosteroide, ácido hialurónico o células madres. Para las inyecciones peritendinosas y busales se recomienda el uso exclusivo de corticosteroides. En aquellos desgarros musculares se ha visto mayor beneficio en la infiltración con plasma rico en plaquetas, ya que este va a acelerar la recuperación del patrón miofibrilar. En las tendinopatías crónicas dolorosas, la inyección de agentes esclerosantes y se puede realizar aspiraciones de calcio con agujas un poco más gruesas de 17 gauge.
En la mayoría de las veces se aprovecha la punción no solamente para inyectar el medicamento, sino también diagnóstica. Se extrae una muestra de líquido sinovial y este se va a mandar a examen citológico, citoquímico y bacteriológico. Bueno, en cuestión del material siempre hay que basarnos en los protocolos de asepsia y antisepsia. Aquí, para hacer el aseo, yo recomiendo la clorexidina. Sin embargo, bueno, también se puede utilizar isoine alcohol del 70%. Tener jeringas de diferentes capacidades, esto para la carga de soluciones. En las agujas hay que utilizar dos, la hipodérmica para la anestesia local de los tejidos blandos y la espinal, que va a ser la que va a producir, la que se va a realizar la infiltración articular. Yo insisto en la aguja espinal porque estas traen un estilete que van a disminuir el espacio muerto, el hueco que trae la aguja, y esto va a resultar en un procedimiento menos traumático y con menos diseminación de partículas o de patógenos desde la piel hasta la cápsula articular. Los medicamentos que ya les comentaba, y en esta tabla vemos las diferentes dosis en las que se puede utilizar y las presentaciones comerciales. En esta pongo otra tabla más extensa donde nos habla incluso de dosis recomendadas bajas, intermedias y altas. En realidad esta tabla está muy cargada, pero aquí lo que me interesa explicar es que va a existir dos tipos de preparaciones, aquellas con base en fosfato y en base con acetato. Las de fosfato van a ser más solubles, por lo tanto el inicio de acción va a ser más rápido, pero menos prolongado, y sobre todo se va a utilizar en padecimientos agudos como bursitis, mientras que el acetato va a actuar como un medicamento de depósito, ya que es menos soluble, su acción es más tardada, pero de efecto más prolongado. De acuerdo a lo que veíamos, como va a ocasionarse esta inmunosupresión por los corticosteroides, ya se han hecho varios metaanálisis y se ha sugerido que al menos en pacientes con alto riesgo, las dosis de metilprednisolona no sobrepasen los 20 miligramos, de triamcinolona que sea entre 10 y 20 miligramos, y las de dexametasona, betametasona no sobrepasen los 10 miligramos. En esta tabla pongo varios ejemplos de discosuplementos, la mayoría va a estar a base de ácido hialurónico y en excipientes de 1, 2 y hasta 4 mililitros. Bueno, hablando ya de las infiltraciones, tenemos primero la infiltración de hombro. Esta se coloca el paciente en semiprono porque el hombro va a estar a 45 grados, nos podemos ayudar de alguna almohada. Una vez colocado el paciente, se pone el brazo en extensión y con rotación externa, se pone el transductor buscando el tendón infraespinoso hacia su inserción. Una vez localizado, se desplaza más hacia medial y tenemos que localizar estas estructuras: el tejido subcutáneo, el músculo deltoides, el tendón infraespinoso y la fosa glenoidea. Aquí en este sitio es donde se va a realizar la punción. En todas las infiltraciones se tiene que visualizar la punta de la aguja en todo momento, tiene que ser en tiempo real y tener en cuenta las capacidades máximas de la región anatómica. En este caso es hasta 10 mililitros, y pongo hasta 10 mililitros porque en ocasiones, aprovechando también la punción, aparte de realizarse extracción de líquido sinovial, también algunos médicos piden la infiltración con medio de contraste para la realización de artro-TC o artro-RM. En caso de que sea por tomografía, el medio de contraste utilizado va a ser una dilución al 50% del contraste y 50% de una solución que puede contener los medicamentos. Y en caso del artro-RM, a la solución se le tiene que agregar entre 0.1 y 0.8 milimoles. Nosotros, en lo particular, cuando utilizamos el resonador de 1.5 teslas, ponemos 0.8 milimoles, y cuando utilizamos uno de 3 teslas, 0.5 milimoles. En la punción de la bursa subacromio subdeltoidea se va a realizar paralelo al tendón supraespinoso. En paciente con posición neutra, se localiza el tendón. Este va a estar de forma paralela y longitudinal al transductor, se hace un barrido de medial a lateral y se busca donde haya mayor colección líquida, donde se encuentre la mayor cantidad de líquido. Aquí es donde se va a realizar la punción. En la infiltración de cadera se tienen que buscar 4 estructuras antes de realizarla: la espina ilíaca anteroinferior, el anillo glenoideo,
La cabeza femoral y el cuello femoral, una vez localizada, se va a colocar el transductor longitudinal y paralelo al cuello femoral, y se tiene que buscar estas estructuras: el tejido celular subcutáneo, el músculo sartorio, el músculo femoral lateral, el vasto medial y el músculo iliopsoas, que va a estar rodeando el receso femoral y la cápsula articular. En esta zona hipoecoica es donde vamos a realizar la punción. Siempre se tiene que ver la aguja en todo momento, y de preferencia poner el Doppler, porque cerca de estas regiones hay pequeños vasos que debemos evitar. Siempre tenemos que checar dónde van a estar los vasos principales, la vena femoral y la arteria femoral, y recorrer el transductor hacia el lateral, que es donde vamos a encontrar esta zona. En el pinzamiento del tendón iliopsoas, bueno, una vez localizado o en el plano anterior, el transductor se pone de forma transversa, se hace un barrido sacroiliaco y se oblicua paralelo al ligamento inguinal. Una vez hecho esto, vamos a encontrar esta imagen donde localizamos el músculo iliopsoas y hacia abajo va a estar el tendón. Siempre se tiene que hacer en un plano longitudinal, y recordar que se pone el medicamento en la vaina tendinosa, que va a estar representado por una fina línea hipoecoica arriba del tendón. En el nervio femorocutáneo, una vez en el plano anterior, se hace un barrido de craneal a caudal, y nosotros tenemos que ver una estructura lineal heterogénea en forma de panal de abejas, que se va a encontrar superomedial al músculo iliopsoas, y este va a ser el nervio femorocutáneo. Una vez localizado, se dirige la punta de la aguja hacia este sitio. Y bueno, también tenemos el bloqueo radicular. En las recomendaciones generales van a ser las mismas que para las infiltraciones articulares, solo que hay que recordar el nivel hacia donde vamos a hacer la punción de la raíz nerviosa. Se ha demostrado que uno de los nervios que más se dañan es el nervio cutáneo femoral lateral en pacientes post-COVID, y de igual manera el nervio femoral. Eso se van a encontrar a nivel de L2 y L3, y el nervio femoral de L2 a L4. En caso de que tengamos dudas, nos tenemos que valer del clínico para que nos ayude con la exploración, o mismo aprender nosotros a explorar estos niveles sensitivos, o hacernos también de ayuda de algunos estudios complementarios como la electromiografía. Bueno, en las indicaciones y contraindicaciones, estas principalmente va a ser la neuralgia radicular localizada, la infiltración terapéutica y la infiltración diagnóstica. Muchas veces al médico tratante le queda duda, y cuando nosotros puncionamos la raíz nerviosa y se desencadena la misma sintomatología de radiculopatía en los miembros inferiores y a nivel lumbar, aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Y bueno, las contraindicaciones va a ser infección local o sistémica, trastornos de la coagulación, embarazo, y obviamente pacientes que no acepten el procedimiento. En equipo y técnica, bueno, la mayoría de las veces la hospitalización no va a ser requerida. Como en todo procedimiento intervencionista, se va a necesitar un acceso venoso, y el mejor método guía desde el punto de vista personal es la tomografía, porque nos permite ver exactamente dónde está la aguja en relación con la raíz nerviosa. Sin embargo, bueno, también se puede utilizar la fluoroscopía, aunque cada vez está más en desuso, y en operadores o en radiólogos más entrenados, el uso del ultrasonido. Igual que en las infiltraciones articulares, nosotros recomendamos la aguja espinal de 22 gauge. El tipo de abordaje va a depender si es cervical, porque sería anterolateral, y si es lumbar, posterolateral, y la inyección tiene que ser lenta, incluso también en las infiltraciones articulares, para no distender demasiado la cápsula articular. Ya habíamos dicho que era hasta 10 mililitros, y en pelvis es hasta 20 mililitros. En la técnica, bueno, hay que primero manejar un adecuado esquema de esteroide y de corticosteroide y de anestésico. Aquí en esta tabla les traigo las diferentes dosis. En lo personal, yo recomiendo la dexametasona de 8 miligramos y 1 mililitro, diluida en 7.5 miligramos de ropivacaína, otro mililitro, en total 2 mililitros de la solución. El abordaje va a ser sobre todo radicular. Existen tres tipos: el epidural, el facetario y el radicular. Yo recomiendo el radicular porque va a ser más selectivo, y sobre todo va a ir a la raíz nerviosa sensitiva, que va a desencadenar, o que de ahí van a partir los nervios periféricos.
Una vez que nosotros localizamos la raíz sensitiva, se hace primero los escaneos previos tomográficos para determinar dónde va a ser la punción. Nosotros nos vamos a guiar obviamente del posicionador del tomógrafo y puede ser de cuerpos radiopacos que nos indiquen dónde se va a hacer la punción percutánea. En este caso vemos una rejilla radiopaca donde nosotros podemos localizar con exactitud el lado donde vamos a hacer la punción percutánea de acuerdo al cuadrante de esta cuadrícula. Y bueno, como mencionábamos, estas dos primeras imágenes es de un bloqueo cervical a nivel de C5, C6. Como vemos, el abordaje es anterolateral, alrededor de 35 a 45 grados. En los cortes tomográficos previos al procedimiento se mide la distancia desde la raíz nerviosa hasta la piel y se establece la angulación de 35 a 45 grados y más o menos nos da una idea de dónde va a ser la punción percutánea. Esta alrededor es de 5 a 10 centímetros lateral de la línea interespinosa. Y en esta imagen tenemos un abordaje posterolateral de un bloqueo radicular a nivel de L4, L5. Esta técnica es a través de ultrasonido. En este ultrasonido, en escala de grises, vemos las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales de L2, L3 y L4. Y aquí, entre estos espacios, vemos las raíces del plexo lumbar. Entonces, es aquí donde tendríamos que dirigir la aguja para realizar este tipo de bloqueos guiados por ultrasonido. Y guiados por fluoroscopía, como ya les comentaba, cada vez más está en desuso, pero se puede realizar haciendo la punción debajo del borde inferior del pedículo y dirigiendo la aguja en la angulación ya mencionada. Como resultados, se han hecho o se han publicado metaanálisis donde ya está comprobada la utilidad de este procedimiento. Aquí les traigo sobre todo los estudios, estos se hicieron antes de la pandemia. Sin embargo, el resultado va a ser el mismo para las infecciones o el dolor o la radiculopatía por SARS-CoV-2. Vemos que en tenemos el primer estudio que está hecho por médicos ortopedistas en el 2017. Ellos utilizaron una escala análoga visual del dolor, donde vemos que de manera inicial los pacientes en promedio reportaban 7.6 de 10 en escala y después del procedimiento disminuyó a 3.2. Esta respuesta se mantuvo incluso después de un año, donde reportaba incluso escalas menores de 4.0. Asimismo, se correlacionó con un índice de incapacidad para el dolor lumbar y como vemos en todos los procedimientos, decreció esa incapacidad. En este estudio realizado o publicado en el Radiology en el 2005, se comparaba la efectividad de la triamcinolona con la betamethasona. En realidad no hubo una significancia estadística entre el uso de una y otra, pero sí se observó que la mayoría de los pacientes, más del 50%, contestaron que habían tenido alguna mejoría después del procedimiento. Y bueno, ya las conclusiones para terminar. En un principio la pandemia por COVID-19 se centraba el tratamiento en las afecciones pulmonares. En un futuro los tratamientos estarán enfocados en las secuelas que tuvo el COVID y una de ellas va a ser las secuelas musculoesqueléticas. El principal objetivo de los procedimientos musculoesqueléticos será quitar el dolor ocasionando la menor inmunosupresión posible. Y esto se va a hacer utilizando las dosis efectivas de corticosteroides y analgésicos. Aunque la mayoría de los procedimientos son electivos, es indispensable que el médico radiólogo sepa los lineamientos bien establecidos para realización de los procedimientos en pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 y las intervenciones musculoesqueléticas, percutáneas, intraarticulares y extraarticulares jugarán un rol importante en el manejo del dolor crónico por secuelas musculoesqueléticas en pacientes post-COVID-19. Por su atención, muchísimas gracias. Espero les haya sido de agrado esta plática y yo me quedo a sus órdenes en el siguiente correo demetrioii@hotmail.com para cualquier opinión o para cualquier comentario. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.